La reforma constitucional ya finalmente fue aprobada y fue proclamada el pasado domingo ante el Congreso Nacional por el presidente de la República. Así es, realmente esa reforma constitucional, la número 40, que se realiza después de 1944. ¿Tú conoces otro país que haya hecho tantas reformas en tan poco tiempo? En realidad, algunos países le llaman enmienda. Aquí le llamaríamos remiendo. Bueno, es posible. Esas 40 que se han realizado, se tiene de que aproximadamente 33 han sido para versar sobre el estilo de gobierno y solamente 7 se podrían decir que han tenido algún espacio para tocar algunos temas de fondo realmente. Se habla de la Constitución de Moca, de 54, de la de Balaguer del 63, se habla de la de Juan Bosch en el 66, creo que hubo una también. Sí, de Balaguer en el 66, sí. Lionel en el 2010, o sea que fueron verdaderas reformas que incluyeron una serie de temas que fueron transformadores en ese momento, pero en la mayoría de los casos solamente... ¿La de Danilo? No deje la de Danilo. No, Danilo no, porque la de Danilo fue una reforma constitucional igual a todas las demás, para versar sobre el estilo de gobierno, o sea, la no reelección, porque algunos están diciendo que Danilo fue que le puso un transitorio para no... una nueva reelección, pero no fue el primero que lo hizo fue Hipólito Mejía. Podríamos decir que la de Hipólito Mejía es la Constitución en términos políticos, que inició esa carrera de ver si se le ponía un freno, porque ninguno de los demás lo habían hecho. Solamente se le ponía, como se hizo la de 2010, un periodo, yo salgo, después vuelvo. Pero realmente la de Hipólito, diríamos como dice el mismo Abinader, actualmente le puso un candado para que solamente fueran 2 periodos. A partir de ahí nunca más volvieran. Eso fue Hipólito que lo que inició en el 2002. Bueno, déjame decirte, para mi opinión, el método más correcto era un periodo, retirarse y no poder aspirar en el siguiente y luego poder volver a aspirar. La primera es que para impedir que desde el poder se utilizaran los recursos del Estado para una reelección, que un candidato siendo presidente pudiese utilizar, como se hizo, se ha hecho y se seguirá haciendo si un día ya esto se le echa para atrás, es utilizar los recursos del poder, que ningún presidente sea candidato. Eso tenía esa constitución. El segundo elemento importante era que usted tiene, por ejemplo, la oportunidad de que un presidente de la República, que ha sido buen presidente y que ha tenido buenas ejecutorias, también usted la oportunidad futuro de que el pueblo lo pueda reevaluar y tomar en cuenta para retomar proyectos que quizás no realizó y que ese presidente sí tenía en ejecución. Ahora, como coincido contigo, la del 10, que no fue una reforma, más bien fue una constitución completa. Allí pues le ampliaron aspectos constitucionales que fueron importantes. A esa, por ejemplo, le debemos el Tribunal Constitucional, que ha sido un freno para desmanes que se cometían en los caminos de violación de derechos y demás. Se la debemos a esa constitución del 2010. Claro, o sea, esa constitución de 2010 también tiene algunos elementos que no tenían las constituciones anteriores, que es un preámbulo, o sea, es una constitución moderna. En la época en que vivimos tienen su preámbulo donde se establecen algunas líneas, ejes transversales, sobre lo cual versaría la Constitución, que anteriormente no lo tenía. Sí, pero tenemos en esta, creo que ha sido la reforma constitucional más insulsa que hemos visto, donde menos expectativa en términos de la población ha provocado, quizás por su contenido. Tiene también una ventaja, y es que no versó para él personalmente, o sea, eso es una ventaja que tiene sobre las otras. Todas las demás han tenido eso dentro. O sea, la de Lionel de 2010 estuvo dentro que, bueno, que en la constitución anterior él no podía volverse a presentar más. Y él modificó para volverse a presentar. Luis, hasta ahora, es
posiblemente la única constitución que ha reformado un presidente que no versa para intereses personales. Hay que ver las circunstancias también. Las circunstancias no le favorecían, ¿no? Y Luis propiamente estaba quemando las naves porque creo que no había otra alternativa. Ahora bien, hay 4 elementos que enfoca esta constitución, que es la reducción de los diputados. No sé cuál es el sentido porque creo que lo que debió hacerse era, Eduardo, aumentar la cantidad de nivel de representación por diputado, porque la representación a nivel de las demarcaciones es importante. El Senado, básicamente, y los diputados y los cabildos son los organismos intermedios, ¿no?, entre el Estado y los centros poblacionales que representan. Entonces, creo que no debió haberse reducido la cantidad, sino más bien aumentar el nivel de representación. También en las elecciones, que es muy favorable la unificación de las elecciones, es decir, que las elecciones serán todas en una misma fecha, porque no tiene sentido, ¿verdad?, gastar tantos recursos para elegir unas autoridades con apenas 2 o 3 meses de diferencia, ¿no? Y tomando en cuenta que la razón por la cual se dividieron las elecciones no ha tenido ningún sentido. Otro fue la independencia del Ministerio Público. Tampoco le veo el sentido porque realmente creo que si se quería que el Ministerio Público tuviese más legitimidad en términos de no injerencia del Ejecutivo, debió ser, como era antes, retornada esa función al Senado de la República, con el agregado de que se eligiera no por mayoría simple, ¿no?, sino que se requiriera, por ejemplo, el 90% de la matrícula del Senado o en caso posterior de la Asamblea que constituida en conjunto entre la Cámara de Diputados y el Senado para que sea más legítima. O sea, la Asamblea Nacional, tú dirías. Sí, bueno, claro, porque le daba más representatividad, pero ahora tenemos que quien lo elige realmente seguirá eligiéndolo el presidente de la República. El Consejo Nacional de la Magistratura, que es muy limitado, tiene muy pocos miembros, o sea, en muchos países. No solo muy pocos miembros, sino que también es controlado. Por ejemplo, en este momento es controlado por el presidente de la República, entonces se impondrá en esa terna el preferido del presidente de la República. Bueno, ese ha sido más legítimo si lo elige la Asamblea Nacional. Es que en realidad los 3 que lo va a presentar el mismo presidente, o sea que se supone que son 3 personas que él eligió, que él entiende que tiene una confianza de que van a realizar un trabajo.